¿Qué tal, amores? Espero que muy bien. A mí tejer prendas de bebé me resulta tan dulce. Aunque no tengan un destinatario, a mí siempre me gusta tener alguna tejida, porque ¿qué más da? Pues a lo mejor la peluquera, la cajera del súper, la amiga de la prima de una amiga. Siempre al final las acabo regalando todas y las mamis están súper contentas. Bien, pues hoy vamos a hacer unos patucos y para ello estoy utilizando unas agujas del número 2,75. Podéis utilizar 2,5, podéis utilizar cualquier número, luego lo mediremos para que si tenéis otro tipo de algodón pues podáis adaptarlo a vuestro algodón o lanita, a vuestro material y a vuestro número de agujas. Bien, pues vamos a empezar montando 35 puntos. Aquí están. Vamos a trabajar toda una vuelta al derecho. Y ahora en esta vuelta vamos a empezar a hacer los aumentos. Vamos a buscar el punto central que en este caso es 17 puntos a cada lado y lo vamos a marcar. Y ahora en este lado también tenemos que tener 17. Bien. Y ahora vamos a tejer un punto, una hebra y vamos a poner un marcador. Con este marcador vamos a tener bastante. Punto, hebra y marcador. Vamos a llegar hasta el punto central . Y a cada lado del punto central vamos a poner una hebra. Hebra, punto central y hebra. Y seguimos. Llegamos al final y solo nos tenemos que fijar aquí, que tenemos un punto y una hebra. Pues aquí al final lo tenemos que hacer igual, pero al contrario, una hebra y un punto. Y la siguiente vuelta toda al derecho. La hebra la vamos a trabajar retorcida para que no nos quede calado. Vamos a coger así por detrás y así ya no nos queda el calado. Llegamos al centro y lo mismo. Esta hebra la cogemos por detrás y la trabajamos. El punto central y la hebra. Y seguimos. ¿Y aquí qué pasa? Pues lo mismo. Pasamos el marcador y trabajamos esta hebra retorcida. Y aquí ahora vamos a hacer
2 puntos, una hebra y pasamos el marcador y seguimos. Y en el centro, ¿cómo sabemos cómo vamos a hacer el aumento? Pues esta es la referencia. Aquí que tenemos 2 puntos y un aumento y una hebra, ¿eh? Pues en el centro también tenemos que tener 2 puntos al lado, o sea, contando el punto central, 2 puntos y una hebra. Y al otro lado del punto central, contando el punto central, un punto, 2 puntos y una hebra. Y así vamos abriendo. O sea, tenemos que mirar como si este primer punto fuera el punto central y que tenemos un punto y una hebra. Aquí, después del centro después del punto central, también tenemos un punto y una hebra. A no ser que os queráis poner marcadores en todos los sitios, que también vale. El caso es que los aumentos los tenemos que ir desplazando hacia aquí y aquí formar una V. Y aquí pues igual, lo mismo que aquí. Tenemos 2 puntos y una hebra. Pues aquí una hebra y 2 puntos. Y en la vuelta del revés, pues todos los puntos al derecho y las hebras retorcidas. Bien, pues estos aumentos los vamos a hacer 2 veces más, hasta que tengamos 51 puntos en la aguja. ¿Ahora qué me tocaría? Pues ahora me tocarían 3 puntos y una hebra. Este es como si fuera el punto central y a cada lado 2 puntos y una hebra. Por lo tanto, si aquí tenemos el punto central, aquí haremos 2 puntos y una hebra, y aquí igual 2 puntos y una hebra. Y si veis, ya se ve un poquito. Si haces así, también tienes una pista para saber dónde te toca colocar la hebra. Si abres el tejido, algo se ve, ¿eh? Bien, pues voy a seguir 2 vueltas más de aumentos hasta que tenga 51 puntos. Bien, pues ya tengo los 51 puntos y veis los aumentos, no sé si se aprecia mucho, pero hacen una V. Entonces vamos a cambiar el color y vamos a hacer un punto que ya hicimos. Lo que pasa es que en aquella ocasión, os lo pondré por aquí, ¿eh? En aquella ocasión trabajábamos siempre al revés y ahora vamos a trabajar siempre al derecho. Y es muy fácil. Vamos a trabajar 3 puntos al derecho, y un punto pasado sin tejer, como si lo fuéramos a tejer al revés y con la hebra detrás de la labor, ¿eh? 1, 2, 3 y uno pasado sin tejer. Y en la segunda vuelta lo mismo, pero con el hilo delante, para que quede el hilo por la parte del revés. 3, y ahora levantamos el hilo, pasamos el punto
y bajamos el hilo. Y 1, 2 y 3. O sea, estamos haciendo lo mismo que en la vuelta del derecho, pero subimos el hilo para que la vaguilla nos quede igual que en la otra vuelta, por la parte del revés. Y seguimos. Bien, ahora por estas cosas a mí me gusta cambiar el color en el segundo punto. O sea que ahora vamos a tejer un punto en amarillo. Y vamos a cambiar al color azul. Y voy a tejer un punto. Me toque lo que me toque para sujetar esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a alternar. Si os acordáis, el punto que habíamos subido sin tejer en la vuelta anterior quedaba en el centro de los 3 tejidos y luego uno sin tejer. 3 tejidos y uno sin tejer. Y esto es lo que vamos a hacer. Este me tocaría sin tejer, pero como está aquí en la costura, pues mejor lo tejemos. Y ahora que hago 1, y 3 y uno sin tejer. ¿Veis como el blanco, que es el que había subido, me va quedando en el centro de los 3 tejidos? Y seguimos. Doy la vuelta y lo mismo. Paso el mismo que he pasado sin tejer en la vuelta anterior, pero con el hilo hacia arriba. Sin tejer, bajo el hilo, 1, 2 y 3. Subo el hilo sin tejer, bajo el hilo. Bueno, aquí yo estoy haciendo este punto, pero podéis hacer el que queráis, o podéis hacer simplemente rayitas o lo que os guste. Pues así vamos a repetir 2 vueltas de amarillo, azul, blanco, amarillo, azul y blanco. Bien, pues yo ya tengo estas 12 vueltas, amarillo, azul, blanco, amarillo, azul y terminé en blanco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el empeine. Muy fácil, ya lo veréis. Hemos hecho esta parte de aquí y ahora vamos a hacer esta parte de aquí, del empeine. Para esto vamos a necesitar trabajar los 9 puntos centrales. Como tenemos 51, menos 9 son 42. 42 repartidos la mitad a cada lado van a ser 21. O sea que vamos a trabajar 21 puntos. Y aquí en este lado nos tienen que quedar 30. Los 21 igual que aquí y los 9 del empeine.
Exactamente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a hacer los 9 puntos del empeine. 1, 2, 3, 8 y el noveno lo vamos a coger con un punto de este lado. O sea, vamos a tejer el noveno siempre 2 puntos juntos. Damos la vuelta y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno 2 juntos con el siguiente. Damos la vuelta. Ocho y el noveno con el siguiente. ¿Lo veis que ya se ve? Doy la vuelta. Ocho, que hace 9 junto con el siguiente. Y aquí se va a ir formando el empeine. Bueno, pues así hasta que me queden 12 puntos a cada lado y 9 en el centro. Bien, pues yo ya he hecho aquí el último menguado, ya he formado pues el empeine. Ahora, ¿qué pasa? Que me quedan números impares, porque 12 y 12 son 24 y 9, 33, y los quiero pares. Por lo tanto, voy a hacer en el centro, más o menos, 2 puntos juntos en esta vuelta, para que me queden 32. Así que cuando llego al centro, voy a tejer 2 puntos juntos, que tampoco le va a venir mal esta pequeña disminución aquí. Y sigo. Bien. Ahora voy a tejer la vuelta, que sería la del revés. Y ahora tengo 32 puntos. Tengo puntos pares y múltiplo de 4. Si vas a hacer el elástico de 1 y 1, es igual que no sea múltiplo de 4. Pero como aquí he hecho elástico de 2 por 2, pues entonces sí que nos va a hacer falta que sea múltiplo de 4. Pero como tenemos 32 puntos, pues 8 por 4, 32, ya nos va bien. Y ahora pues nada. Elástico 2 por 2, 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés, 2 derechos, 2 revés, durante toda la vuelta. A partir de este punto, si se te dan bien las agujas circulares o las 5 agujas, pues este trozo lo puedes hacer en circular y así te evitas una costura. Yo lo voy a hacer abierto pues para que vaya mejor para los que trabajáis con circular y los que no. Termino con 2 revés y es por esto que tiene que ser múltiplo de 4 para empezar con derecho y terminar con revés, y así cuando lo juntamos pues no se pierde la secuencia. Y ahora pues ya sabemos dónde toca derecho, derecho, y dónde toca revés, revés.
Yo he trabajado el elástico durante 20 vueltas, que son unos 5 centímetros. Luego lo mediremos todo el patuco para que si no trabajáis igual o utilizáis otro hilo, pues tengáis un poco de referencia. Bueno, pues voy a seguir estas 20 vueltas. Bien, pues aquí tenemos el patuco con todos los hilos. He hecho 20 vueltas de punto elástico en blanco, 2 vueltas en azul y 2 vueltas en amarillo. He cerrado con el mismo amarillo y tal y como se presentan los puntos. O sea, vamos cerrando, pero vamos trabajando donde toca derecho, derecho y donde toca revés, revés. Lo vamos a medir para que tengáis una idea. En realidad, hemos empezado con 7 centímetros y hemos llegado a la parte más ancha con 8 centímetros. Contando que esto es suficiente para un recién nacido y de sobras. Luego, hasta llegar al elástico, son 3,5 centímetros. Y el elástico son unos 7 centímetros. Y ahora tocaría coserlos. Yo voy a coserlos por el derecho. Todos los hilos los voy a dejar aquí. Es por esto que he empezado siempre en el segundo punto, porque así los tengo un poquito más hacia adentro. Este también lo he pasado por la parte del revés, para que todos me queden por la parte del revés y luego ya los puliré con una aguja lanera, los esconderé y tal. Entonces he adelgazado el hilo de tejer, o sea, he quitado 3 o 4 hebras del mismo hilo, o lo podéis coser con un hilo blanco, pero más fino de como el que hemos tejido. Aquí voy a poner un alfiler y voy a empezar por aquí, por el centro. Yo uso una aguja con punta porque así de cuando en cuando, pues como vas clavando entre el hilo, pues se va quedando como más fijo. Y entonces voy a ir cogiendo estas hebritas que son de la vuelta del montaje, una de cada lado. ¿Veis? Y queda pues la mar de bien. Acabamos lo que sería la suela y ahora aquí, como es punto bobo, pues vamos a ir cogiendo un nudito de cada lado. Y ahora ya empezamos con el elástico. Por esto os decía que esto está muy bien hacerlo con circulares, pero como es abierto, pues vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Esta parte la tenemos que tejer por el revés. ¿Por qué? Porque cuando doblamos, lo que se va a ver es el revés. Voy a coger poquito de cada lado porque en realidad se ha escondido el último punto bien al margen del punto revés. Y la hebra de fuera del punto derecho. Pues aquí está, bien pulidito por dentro y por fuera.
Yo lo encuentro muy mono y además cómoda, porque si no lo queremos hacer atado, pues aquí la piernita del bebé es muy pequeño y si no le hacemos un poco de elástico, pues lo va a perder todo el tiempo. Sí que es verdad que queda mejor en el molde, pero si lo tenéis que regalar, con solamente que le pongáis aquí dentro un poquito de algodón o un poquito de papel de seda, como esto ya se aguanta bien derecho, solamente rellenar un poquitito la punta del pie. Pues ya los tenemos. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame ese me gusta que me gusta tanto. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.